Muy buenos días a todos y a todos, señora presidenta, señora consejera. El Grupo Parlamentario de Podemos enmienda la totalidad de este proyecto de ley, porque no recoge los objetivos ni recursos sociales necesarios para garantizar el estado de bienestar, ni aboga por la contribución a la recuperación económica, ni por la máxima eficiencia de los servicios públicos. Nuestra posición frente a estos presupuestos obedece a un objetivo prioritario: rescatar a las personas y poner en marcha un futuro económico con un cambio de modelo productivo para la comunidad autónoma de Canarias. Se trata de un proyecto con un montante de 7.071 millones de euros, pero carente de medidas que prioricen los retos que la sociedad canaria exige llevar a cabo. Con unos ridículos 17 millones de esfuerzo inversor, 3,5% más. Echamos de menos ese impulso necesario a los sectores productivos claves para la diversificación económica y el respaldo a iniciativas innovadoras y emprendedoras. Nos entristece también la carencia de estrategias para paliar la enorme tasa de paro, el deterioro de la sanidad, la tasa de fracaso escolar y el abandono educativo. Además de la ínfima política de vivienda, la falta de transversalidad en las políticas de igualdad y los pocos esfuerzos realizados hacia la activación del consumo interno y el acceso al crédito. Nos encontramos ante un gobierno de Coalición Canaria y Partido Socialista que sigue negándose a reducir el volumen del Ejecutivo. Solo el gasto en sueldos de miembros del gobierno y altos cargos aumenta un 12%, en asesores y personal eventual aumenta un 4,5%, y eso por no hablar de las dietas, que se eleva un 36,9%, 6 millones de euros en total. Las cifras mencionadas anteriormente son consecuencia del aumento de la estructura de la comunidad autónoma, con más consejería, viceconsejería, direcciones generales y otros puestos que se han creado en la redacción de este pacto entre Coalición Canaria y Partido Socialista. Esta forma de redistribuir los recursos está muy alejada de las necesidades que presenta la sociedad canaria. El engrose del Ejecutivo choca frontalmente con el ínfimo aumento del 1% en los pilares de nuestro estado de bienestar, como son la educación y la sanidad. Como chocante es también que la asistencia del presidente del Gobierno de Canarias suponga 3,9 millones de euros, mientras el caso de la vicepresidenta suponga 427.929 euros. Sin embargo, el comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza ha generado solo un gasto corriente de 354.800 euros en la estructura de presidencia del Gobierno. Por otro lado, señalamos que existe una persistencia en la falta de fomento de una política fiscal progresiva. El caso más sangrante lo estamos viendo en la bonificación de impuestos de sucesiones y donaciones. Se trata como igual lo desigual. No es lo mismo heredar la casita de la abuela que una cadena hotelera. No se debe usar siempre la vía de la reducción del gasto, sino que debemos incrementar los ingresos públicos a través de fórmulas progresivas. De esta manera, las políticas deben orientarse a paliar el fraude fiscal. No olvidemos que apuntamos que la economía sumergida en Canarias supone en torno al 20% de nuestro PIB. La aportación tributaria la debe hacer quienes mayor capacidad económica poseen, y debemos defender la máxima eficiencia de servicios públicos y de la inversión pública y privada, para que así se fomente un empleo digno, un empleo de calidad para nuestra tierra. Nos movemos en un marco condicionado por la reforma del artículo 135 de la Constitución española, aprobada por el Partido Socialista en el año 2011, y los déficits y deudas marcados por el Partido Popular para el trienio 2015-2017. Además, para la deuda pública siguen estableciéndose objetivos que difieren en cada comunidad. Vemos como una vez más se está perjudicando a las comunidades cumplidoras, como es Canarias, con respecto a las incumplidoras. Todo ello en un sistema de gobierno del Partido Popular que relega a Canarias a la cola por debajo de la media de financiación autonómica estatal, en donde se vuelve a incumplir una vez más con el régimen económico y fiscal de Canarias. Canarias en los últimos años ha perdido 1.457 millones de capacidad de gasto por el reparto hecho en el Estado en los objetivos de estabilidad. Con este escenario, el Gobierno de Canarias pretende cumplir el déficit cero un año antes de lo previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, pudiendo, bajo nuestro punto de vista, elaborar un presupuesto más expansivo y menos conservador, y que ayudaría a generar un gasto que beneficie a los servicios públicos en Canarias.
Los presupuestos para el año 2016 se incrementan en un 5,3% respecto al año anterior y se prevé un 2,8% del crecimiento del PIB frente al 3% del Estado. Unos datos que, aun siendo razonables, gracias a la demanda externa que está teniendo el sector turístico, pensamos que no está reflejando la recuperación de la demanda interna, del consumo y de la inversión. A pesar del récord de llegada de turistas que todos conocemos, el incremento del número de puestos de trabajo vinculados al turismo en Canarias crece unas pocas décimas, empleando a menos personas de las que empleaba al principio de esta crisis. Nosotros apostamos por un impuesto sobre las estancias turísticas en Canarias, cuya recaudación afectaría a la renovación de infraestructuras turísticas públicas, la promoción turística de las islas. Promotur en estos presupuestos sufre una reducción del 2,9 millones de euros y la formación de empleados del sector. Este impuesto sería por estancia, progresivo al tipo de establecimiento y supondría una vía de ajuste presupuestario. En lo relativo al IJIC, Podemos aboga por una subida en aquellos productos y servicios asociados al lujo, relacionados con adquisición de embarcaciones y buques, aviones y avionetas, joyas, prendas de vestir confeccionadas con pieles y una disminución, por supuesto, de los tipos afectos a bienes de consumo y servicios básicos. Sin olvidar, por supuesto, la relevancia de una mayor inspección fiscal y procedimientos de gestión y control en las competencias de la comunidad autónoma, en los ámbitos de los tributos relacionados con el régimen económico fiscal y en los tributos propios de la comunidad. Tenemos unos ingresos para 2016 marcados por el aumento del impuesto al tabaco, un 15%, y ya la conocida ausencia de los cada vez menos futuribles ingresos del ITE, que ha usado el Gobierno como arma electoralista y además con un fuerte afán poco reconciliador entre unas islas y otras. A nadie se le escapa los últimos debates en prensa. Este grupo parlamentario arroja serias dudas sobre las intenciones del Gobierno de catalogar estos presupuestos como los más sociales, con un poco considerable aumento del 3% en el gasto social. Del total de los presupuestos, y con respecto a los 357 millones de euros de más para 2016, apenas el 25%, 87 millones de euros, irá destinados a inversión y a gasto social. El resto se va a ir a pagar deuda. En concreto, la Consejería de Educación y Universidades contará con un 1,1% más y la Consejería de Sanidad y el Servicio Canario de Salud contará con un 1% más, un aumento inferior en ambos casos al IPC. En sanidad, con esta variable es imposible resolver los problemas de las urgencias y el aumento de las listas de espera, acentuándose cada vez más el deterioro de nuestra sanidad pública. Si bien es cierto que se incrementan los fondos destinados a políticas de empleo, a la prestación canaria de inserción y a las ayudas a la dependencia, estos nos resultan totalmente insuficientes. La dotación a la prestación canaria de inserción del 2015 se agotó apenas transcurrido el primer cuatrimestre del año, por lo que el aumento, incluso en el doble, dejará a muchas personas en la misma situación en la que se encuentran hoy, sin recibir la prestación y no pudiendo siquiera acceder a ella. Ya el año pasado, el gobierno de Paulino Rivera tildó los presupuestos de 2015 como los presupuestos del asentamiento y del fortalecimiento de la recuperación económica. Nada más alejado de la realidad, que tenemos que ver solo la tasa de desempleo que tiene Canarias. No deja de sorprendernos que en el año 2016 no se recoja ninguna dotación, además, para resolver el 50% de la paga extra debida a los funcionarios públicos de la comunidad autónoma, bajo la excusa, eso sí, de acudir a un crédito extra más adelante para costear este gasto y restaurarle la capacidad adquisitiva que el personal público de esta administración perdió en el año 2012. En cuanto a industria y energía, se crece también de una forma circunstancial, un 1,2%. Lo destinado a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca ya lo que nos parece es un auténtico despropósito, con un descenso del 10,8%, 89 millones de euros para 2016. De este modo, sí que es reconocible el apoyo presupuestario a la investigación, desarrollo e innovación, con un 38,2% más. Sin embargo, son cuestionables bajo nuestro punto de vista estas dotaciones a la promoción económica y comercial, sobre todo en los apartados de internacionalización,
cuando el Gobierno, como ya le hemos dicho en anteriores ocasiones, tanto en el Pleno como en la Comisión, no está haciendo un esfuerzo por resolver los déficits estructurales que tiene el empresariado canario. Relativo también a la inversión, desarrollo e innovación, hay que subrayar la importancia que tiene esta en el crecimiento a largo plazo y para la diversificación de nuestra economía. Pero también es de resaltar el escaso nivel de ejecución presupuestario que ha tenido esta materia en años anteriores. Sin un proyecto de futuro para esta comunidad autónoma no se podrá superar esta situación de desastre económico y social sin paliativos por la que estamos atravesando. Es por ello por lo que nuestro grupo parlamentario solicita la devolución al Gobierno de este proyecto de ley de los presupuestos generales de la comunidad autónoma para 2016. Muchas gracias. Muchísimas gracias.